Después de un incidentado debut, por fin podemos probar esta secuela tan esperada y responder las inevitables preguntas. ¿Vale la pena? ¿Es mejor que PUBG Mobile? Pero sobre todo, ¿New State será quien acabe con COD Mobile? Jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad. Sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Vayamos al tema porque odio hacer videos largos. ¿Qué nos ofrece New State? Ofrece el modo insignia de la marca, el Battle Royale. Este viene en dos mapas, Troy, un mapa de 8×8 y el ya viejo conocido por los fanáticos Erangel, pero este recibió un diseño futurista, además de la promesa de que se rediseñará constantemente para dar una experiencia nueva en cada actualización. Entre las novedades que podemos ver en el juego son las opciones de apuntado, que incorpora el apuntado de lado, lo que permite ver al enemigo sin exponerse completamente, tanto para la izquierda como para la derecha según sea el caso. Esta acción se puede hacer con botones por separado o con gestos táctiles, que dependerá de cada gusto. Otra característica nueva es la de rodar. La distancia de recorrido al rodar dependerá de la cantidad de adrenalina que tengamos. Entre más se tiene, más distancia se recorre. Entre menos se tiene, la distancia se acorta. Esta nueva característica es perfecta para enfrentamientos cerrados, para moverse, cubrirse y abarcar más terreno. Entre las nuevas novedades también se encuentran los drones de suministros. Estos se pueden pedir con dinero que iremos encontrando en el mapa. Los drones pueden traernos desde kit de curación, bengalas para revivir a nuestros compañeros y un dron con cámara que nos dejará tantear el terreno desde las alturas para ubicar los enemigos más rápidamente, y el nuevo escudo transformable de 3 paneles o el de 1, aunque la duración de estos escudos no es mucha, por lo que te sugiero no confiarte. Entre otras novedades están los vehículos. Estos se dividen entre eléctricos y de gasolina, cada uno con sus respectivas ventajas y desventajas, pero lo que yo más noté es la física de cada uno de estos vehículos, porque a diferencia de otros juegos móviles, aquí tienes que saber manejarlos bien, ya que si tomas una montaña, una curva o una superficie mal, hay grandes posibilidades de lastimarte gravemente o morir. No solo eso, ya que cada choque que tengas con cualquier superficie no destruible, no solo dañará al vehículo, te dañará a ti también. Así que tenés en cuenta. En lo personal me gustó mucho esta característica. Por último está la habilidad de reclutar. Esta consiste en que cada que se elimina a un enemigo, antes de rematarlo, puedes pedirle que se una a tu equipo o escuadra para revivir y luchar a tu lado. Pero si se niega, pues obviamente se va para el lobby. Esta opción solo se puede usar en partidas con equipos, pero para jugadores solitarios como yo, pues no es de gran utilidad. Dejando de lado el Battle Royale, también nos ofrece un duelo por equipos que está en modo beta a 40 bajas, en un solo mapa. El modo es un poco simplón, no está mal, además de que no es su fuerte, pero puede mejorarse. Y ya, es todo lo que nos ofrece New State en cuanto a jugabilidad. Entre otros aspectos tenemos la clásica personalización de nuestro personaje, desde características físicas hasta su ropita. Tenemos un pase de batalla del cual no voy a hablar porque para gustos colores. Lo único bueno es que el pase cuenta con una historia con misiones en específico, que desbloquearán pequeñas cinemáticas que nos explican qué pasó con Troy y Erangel. En esencia podrá decirse que esto es lo más relevante que New State nos ofrece. Ahora responder las preguntas. ¿New State es mejor que PUBG Mobile? A simple vista uno podría decir que este juego es la secuela del primero, pero no es así, ya que este es producido por Krafton y PUBG Studios, por lo que sería una secuela de PUBG Battleground, el primer título de la franquicia, mientras que PUBG Mobile es producido por Tencent, que compró la licencia y obtiene gran cantidad de ganancias con el mismo. He ahí la razón de traer PUBG New State, porque son dos títulos iguales pero con diferentes mamás. Y he ahí el problema, si Krafton quería que los jugadores de PUBG Mobile se pasaran a New State, bueno, pues se quedaron cortos, entregando un juego que parece vacío en cuanto a contenido. No dudo que más adelante se pongan a la par, pero por lo mientras, a pesar de todo lo nuevo que incorpora en el Battle Royale, no creo que sea razón suficiente para considerar la migración. Y sí, no va a faltar quien diga, pues es que no se hizo con esa intención, y se dijo que coexistirían los dos juegos, y hasta tú lo dijiste, y es cierto, pero a pesar de que se dijo que este sería la nueva evolución de los Battle Royale en general y no existe una especie de canibalismo, dudo que esto sea del todo cierto, porque todo se basa en dinero, ya que las nuevas características que aparecieron no justifican la salida de una secuela. ¿O sí? Entonces, ¿New State vale la pena? Por sí solo es un gran juego que sirve para enganchar a quienes no han tenido contacto alguno con el universo PUBG. Un gran Battle Royale con grandes características que sin duda encantará a la gente nueva, y a los no tan nuevos, pues no es nada que no se haya visto antes, pero ahora más bonito. Entonces,
¿New State le haría competencia a COD Mobile? La respuesta en general es no, y es que como jugador y creador de contenido de COD Mobile, cada que daba una noticia negativa del juego, no faltaba el comentario: cuando llegue New State destronará a COD Mobile. Pero ahora que está aquí, en comparación de contenido, COD Mobile es superior, ya que pese a los bugs y problemas que sufre, tiene bastantes modos de juego para todo tipo de jugadores, desde el multijugador que incorpora nuevos modos cada temporada y el modo Ranked, y quizás en lo único en que New State supera a COD Mobile es precisamente en el Battle Royale, que es más fluido y entretenido. Pero no solo de VR viven los jugadores, y es que COD Mobile tiene dos bases, el multijugador y VR, mientras que New State solo es VR, por lo que no, New State no destronará al rey por ahora del multijugador en móviles. Y bueno, esa es mi muy singular opinión de New State. ¿Ya lo probaste? ¿Qué te pareció? Házmelo saber acá abajo. De mi parte sería todo, y no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudará mucho y les estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado su tío Kruger diciéndoles hasta la próxima.